De hecho, es un tema responsable, que es lo que estamos haciendo en muchos países, de tratar de cumplir con esta cuarentena, y bueno, que más sí aprovecharlo en todos estos webinars o oportunidades que tengamos digitales de poder conversar. De hecho, que justo conversando con varios entendidos en estos temas, creo que vamos a dar un salto importante a través bueno, de esta pandemia, ¿no? Me refiero a temas de transformación digital, ¿no? Justo lo que vamos a hablar un poquito ahora también, pero creo que definitivamente de las cosas malas se pueden sacar algunas cosas buenas también, como siempre lo he dicho, tratar de ver el vaso medio lleno, y de hecho que vamos a dar un impulso importante en temas de transformación digital en todas las industrias. ¿Por qué no estar a la vanguardia, que nunca lo hemos estado con la construcción? Bueno, para los que no me conocen, acá hay un poquito de mi currículum, mi CV. Bueno, yo soy ingeniero civil de la Universidad Católica. Bueno, entre otros estudios tengo una maestría en construcción, un MBA. Soy hoy por hoy gerente general de Productiva. Productiva es la constructora del grupo Edifica, es un grupo que básicamente hace edificaciones. Soy presidente del capítulo Lean Construction peruano y profesor de posgrado de la UPC, de una universidad acá en Perú también, árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y director de la Cámara Peruana de Construcción, entre otras cosas. Bueno, también soy director del programa de contratos colaborativos del UPC y justamente les quería comentar algunas cosas al respecto. De cierta manera esta charla siempre la empiezo identificando cuál es el problema. Definitivamente si queremos saber la solución de nuestra industria o cómo llegar a una solución, tenemos que identificar el problema. El problema siempre trato de enfocarlo en temas prácticos, y qué más práctico de ver esta gráfica donde vemos el índice de productividad que en los últimos 30 años no ha tenido mayor efecto en incrementarse. Por el contrario, la línea naranja es de las otras industrias que ha venido evolucionando permanentemente. Esto nos lleva a pensar que algo estamos haciendo mal, definitivamente. Si vemos esta otra diapositiva, podemos darnos cuenta que esta es una diapositiva que sacamos en una encuesta del grupo HIC. Es un grupo que hemos hecho acá en Lima, acá en Perú, que es el Grupo para la Integración y Colaboración de la Construcción. Este grupo lo que ha tratado de hacer es juntar constructores, clientes, proyectistas, gerencias de proyecto, y poder ver el sistema o los negocios que estamos haciendo hoy día en construcción de una manera distinta. ¿Qué significa esto? Que de cierta manera sacamos esta data de unos 50 proyectos en Lima, y lo que olía podrido estaba podrido realmente. ¿Por qué? Porque el 63% de los proyectos no llega al costo, el 44% de estos proyectos que analizamos no llegaba al plazo. Quiere decir que más o menos un 73% no llega al costo y al plazo. ¿Qué está diciéndonos esto? Más o menos 3/4 partes de los negocios que hacemos tienen problemas en costo y en plazo, que son dos variables importantísimas en los proyectos de construcción. Entonces, ¿por qué pasa esto? Acá hay un poco de deducir cuál sigue siendo el problema. Este es un paper de Gregory Howell con Owen Matthews. Bueno, Greg Howell, como saben, es uno de los gurús de Construction, que estuvo a la vanguardia de la filosofía Lean, y Owen Matthews es un contratista de plan, bueno, de aire acondicionado, de instalaciones, y ellos identificaron en este paper los 4 mayores problemas sistémicos en el sistema tradicional. El primero de ellos era que tiene que ver con cómo se hace el contrato o cómo se relacionan las partes en un sistema de construcción. Y lo que dice es, así el constructor se ha llamado en una etapa temprana, como sabe que al final habrá un concurso, se guarda las mejores ideas para el final. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hemos tenido una suerte de que al constructor le dice un cliente, mira, vamos a ver un proyecto de construcción, ¿qué te parece si nos empiezas a ayudar de una etapa temprana y te doy la mejor opción o te doy la primera opción para trabajar el proyecto? Definitivamente los constructores que hemos pasado eso sabemos que al final va a haber un concurso, y en el concurso es donde se ve en realidad el proceso final. Entonces tenemos que guardarnos algo. Esto
no lo digo yo, sino que a los constructores les va a sonar mucho, y es motivo de este primer problema sistémico que nos habla este paper. ¿Cuál es el segundo punto? Los contratos limitan la cooperación e innovación. Los contratos tradicionales, por lo general, si no son todos, son bastante leoninos, no son estándares, y lo que nos dice que es difícil cooperar cuando tienes una dinamita en el cuello y otro tiene el detonador. Entonces, siempre en un contrato de construcción firmas cláusulas complicadas, ¿no? Firmas cláusulas de cierta manera con penalidades, y lo que se dice pues es, mira, acá están las penalidades, nunca las hemos usado, no las queremos usar, pero de todas maneras fírmalo por si acaso, ¿no? Es como que si alguien te apuntara con una pistola, ¿no es cierto? Dijera, mira, tengo una pistola, nunca la he usado, no me gusta usarla, pero la voy a guardar acá por si acaso algo pase, ¿no? Entonces, imagínense esa figura, cómo podríamos nosotros cooperar e involucrarnos en un proyecto de una manera idónea. Me refiero a todos los involucrados. El tercer tema tiene mucho que ver con los principios digamos, de cómo resolver el sistema integrado en los proyectos. Incapacidad del cliente o el contratista para coordinar con subcontratistas. Esto quiere decir que el sistema no se coordina adecuadamente. No tenemos un sistema aún que nos haga coordinar adecuadamente. Y por último, cada subcontratista solo optimiza su alcance. Eficiencia local y no eficiencia en el sistema. Un subcontratista dice, si yo no veo por mí, nadie más lo hará. ¿Qué significa esto? Que estamos rompiendo uno de los primeros conceptos de física y producción que tienen que ver con el flujo del sistema y continuo, o que el flujo no pare. Todos sabemos que si el flujo, lo primordial en un proceso productivo es que el flujo no pare. Si nosotros tenemos aislados esfuerzos donde predomina, valga la redundancia, el esfuerzo en la eficiencia local, se puede romper el flujo. Y si se rompe el flujo, pierde más el sistema. Una pérdida en el sistema siempre es mayor que una pérdida en un sistema local, una eficiencia local. Entonces, dicho todo esto, podemos darnos cuenta que hay un problema. Hay un problema en el sistema que tenemos de cómo hacer negocios. Es un sistema fragmentado, estructurado, y hay un problema en el contrato, contratos abusivos. Entonces, ¿cómo vamos a catalogar un poco más este problema? Y el problema se origina, de cierta manera, en el delivery o entrega del proyecto. En el delivery o entrega del proyecto que estamos nosotros acostumbrados o que tenemos hoy día es el famoso Design Bid Build o el diseño, licitación, construcción, que como pueden ver en la diapositiva, es un sistema, un delivery, una entrega de proyecto que es de los años 70. ¿Qué particularidad tiene esta entrega del proyecto? La particularidad que es que profesa un diseño terminado. Luego de tener un diseño terminado, tenemos un concurso, una subasta, y al mejor postor técnica y económicamente le damos el proyecto. La pregunta es, ¿qué significa diseño terminado? ¿Por qué decimos esto? Porque definitivamente, al menos en mis 15 años de experiencia, no he tenido nunca un diseño terminado. ¿Qué significa un diseño terminado? Que el alcance esté terminado, que no tenga incompatibilidades, que no tenga interferencias el diseño, que no tenga omisiones el diseño. Eso es un diseño terminado. Entonces, si es que eso no se cumple, teóricamente es complejo tener una entrega de proyecto como esta. Y ese es el primer problema, la primera razón que hacer negocios bajo este delivery es complicado, porque no todos los involucrados están en una etapa temprana para dilucidar cómo se genera valor en el proyecto, y por otro lado, como está fragmentado, no se puede linkear la generación de valor en la etapa de ejecución. Justamente en los años han ido pasando y luego hemos tenido un Design Build, un EPC, ¿no? Que es lo más parecido a una ingeniería, procura y construcción. Luego entraron los Construction Management, los gerentes de proyecto, agenciados o con riesgo. Y por último, es lo que vamos a hablar ahora más adelante, del Integrated Project Delivery, que son los sistemas IPD, que son los deliveries del proyecto integrados, donde podemos ver acá el owner, el diseñador y el builder o el constructor
en conjunto desde el año 2000, y después el IPD cuadrado, donde tenemos a los mini diseñadores o mini constructores también linkeados. ¿Qué genera que haya diseño y construcción por otro lado? Justamente si nosotros podemos llamar el entendimiento común del proyecto como la generación de valor, lo que tenemos hoy día es que tenemos un propietario, entrando obviamente tempranamente, luego la gerencia de la supervisión, luego tímidamente entrando los proyectistas, luego los contratistas y por último los subcontratistas. ¿Esto qué significa? Que en realidad no se genera entendimiento del proyecto. Si es que nosotros llegáramos a generar entendimiento del proyecto, lo que en realidad pasaría es que podríamos identificar el valor. Si es que nosotros llegamos a agregar valor al proyecto, podríamos poner temas de partidas o temas de alcance, si lo queremos llamar, que generan valor para el cliente, y por otro lado sacar cosas que no generan valor. Como entenderán, si es que hay un diseño que no está linkeado con la generación de valor, podría tener sobrecostos que no se necesitan y por otro lado deficiencias que sí se necesitan. Eso es el entendimiento común del proyecto. Ahora, hemos hablado del sistema, por otro lado vamos a hablar del problema de los contratos. El contrato tradicional, como habíamos comentado, es un contrato que tiene tendencia a imponer cláusulas en vez de negociarlas. Es asimétrico, falta de reciprocidad, no adjudica bien los riesgos, tiene enfoque en penalidades y tiene procedimientos complejos. ¿Qué significa todo esto? Que este es el caldo de cultivo para hacer un negocio riesgoso. Y si hay un negocio riesgoso, irrevocablemente todas las partes se van a tratar de cubrir y eso eleva el costo de los proyectos, ¿no? Las constructoras que están en este negocio, lo que tratan de hacer de cierta manera es tener más riesgo en el tema, mejor dicho, tratar de pasar el riesgo a otras partes. Entonces, ¿cómo nos acercamos a una solución? Justamente a una solución nos acercamos de la siguiente manera. En el sistema y en el contrato. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, definitivamente, hablando del tema del sistema, tenemos que primero identificar el valor. ¿Qué significa identificar el valor? Justamente tratar de saber cómo podemos llegar al entendimiento común del proyecto. Entonces, para identificar el valor, lo que hemos tratado, o lo que les presento ahora, es el modelo de un autor japonés, Kano, que trata de entender las expectativas del cliente. Él, de cierta manera, trató de entender esas expectativas en requisitos básicos, requisitos de desempeño y requisitos de deleite. ¿Qué significa esto? Que los requisitos básicos son los requisitos que el cliente da por descontado, por default, que tiene que tener el producto o servicio que le damos, que debe de tener. Que si no los tiene, genera mucha insatisfacción a su persona o a su empresa. Luego vienen los requisitos de desempeño y los de deleite. Este ejemplo, cuando lo hago presencialmente en alguna conferencia, siempre lo llevo a una suerte de preguntas y le pregunto, imagínense en una habitación de hotel, qué es lo que ustedes quisieran, si es que se van de viaje, qué sé yo, con la esposa, con el esposo, se van de viaje, qué es lo que quisieran en una habitación de hotel. Muchos me responden, bueno, quisiera yo, qué sé yo, aire acondicionado en la habitación, quisiera muchos canales en Netflix o TV por cable, quisiera un frigobar surtido, y de cierta manera todo eso es bueno. Pero cuando les pregunto, ¿qué pasaría si es que ustedes tienen todo eso, pero la habitación no tiene una cama? Y todos me dicen, no, pues, pero la cama se sobreentiende que tiene que estar, porque es una habitación de hotel. ¿Pero eso es lógico? Sí, pero es un requisito básico, justamente. Algo que prácticamente ni siquiera pedimos, pero que debe de estar. Imagínense que ustedes llegan a una habitación de hotel y tienen aire acondicionado, tienen frigobar lleno, tienen Netflix, pero no tienen cama, o tienen una cama sucia. Eso causaría en ustedes mucha insatisfacción, pero es un requisito básico. Entonces, de cierta manera, ya cuando vemos el requisito de desempeño, es una habitación de hotel, perdón,
un poquito más, con más upgrades. Y por último, como ven en la foto, una habitación de hotel, ¿no? Como la que habíamos descrito en un primer momento. ¿Qué significa todo esto? Que en realidad identificar valor, imagínense, identificar valor para una, de cierta manera, una habitación de hotel donde todos podemos decir qué es lo que queremos, a veces se hace complicado. Imagínense a un cliente hotelero que pide la construcción de su hotel. ¿Qué podría saber este señor? Este señor podría saber que esta habitación de hotel tiene que estar con una climatización de 22 grados centígrados. Y eso lo conoce y lo sabe porque eso causa satisfacción a su cliente final. Pero este inversionista hotelero sabe si para llegar a esos 22 grados centígrados es mejor un chiller enfriado por agua o un chiller enfriado por aire. ¿Ustedes piensan que él podría saber eso? Definitivamente no lo sabe. Puede saber cuál es más caro o cuál es más económico, cuál le pega más al CAPEX o cuál le pega más al OPEX. Definitivamente no lo sabe. ¿Quién lo sabe? Los constructores, los diseñadores, las gerencias de proyecto. Entonces, uno de nuestros deberes es justamente guiar al cliente en todo este proceso de generación de valor. Acá les pongo un ejemplo bastante simple. Este es un proyecto de una biblioteca que nosotros ejecutamos hace unos años bajo un contrato tradicional. Nosotros teníamos de cierta manera una cláusula de compartir ahorros. Este concreto era un concreto pigmentado que tenía que tener ciertas características, cierto porcentaje de humedad relativa en el agregado y tenía un costo bastante importante, como ven acá, era bastante elevado. Nosotros le pedimos hacer una prueba al cliente, le decimos, mira, ¿qué te parece si paseo este concreto, vierto este concreto con un cemento que nosotros teníamos en ese tiempo en Lima, que se llamaba Atlas, que daba una pigmentación parecida, no era exactamente igual, pero parecida? El cliente de primera mano nos dijo que le parecía que no era necesario. Igual nosotros hicimos la prueba, y cuando vio la prueba nos dijo, mira, la verdad que no me gusta. Cuando le dijimos, mira, espérate un rato, si es que tú vas a hacer con este concreto, vas a ahorrarte 1.800.000 soles. El cliente vio de nuevo la prueba y dijo, bueno, no está tan feo. ¿Qué significa esto en realidad? Que el cliente en una etapa temprana nunca tuvo la oportunidad de ver o tomar una decisión en base al costo. Él por una pigmentación más o menos rojiza o más o menos color marrón, si quieres llamarlo, no está dispuesto a pagar 1.800.000 soles menos, o más, perdón. Entonces, si se dan cuenta, todo tiene que ver con el costo también, o con las prestancias que debe tener el proyecto en una etapa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de llegar al entendimiento común de todos los participantes para poder generar de cierta manera el entendimiento que genere valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos entramos todos en una etapa temprana, lo que vamos a hacer justamente es poder generar valor. Sacar las cosas que no generan valor y que tienen un sobrecosto y colocar cosas que generan valor y probablemente tienen un costo mayor o menor, pero sí genera valor al proyecto. Eso es lo importante para tratar de hacer. Esto es un proyecto, una ejemplificación de un proyecto de edificaciones multifamiliares. Pueden ver que el diseño cuesta alrededor de $12 y la construcción alrededor de $500. Quiere decir que el diseño más la construcción costaría $512. La pregunta es, si yo invierto un poco más en diseño, imagínense $3, estaría aumentándole 15% más de horas hombre en diseño que me podrían traer muchos beneficios. Y por otro lado, si le quito $3 a la construcción, le estaría bajando 0.5% del costo a la construcción. Definitivamente, si yo invierto más en diseño en etapas tempranas, puedo traer ahorros de 4, 5, 6, hasta 8% de mi experiencia a los proyectos de construcción. Es acá donde se llega a entender que podemos generar valor a un costo objetivo menor. Y sobre todo, pasar a un mundo que es el que debería ser naturalmente, donde yo tengo primero un costo y después diseño.
Hoy día, con el Design Build lo tengo totalmente al revés. Primero diseño y después costeo, que es antinatural y trae muchos problemas al negocio de construcción. Por otro lado, tenemos los contratos colaborativos. ¿Cuáles son las características? Hemos visto el sistema y ahora vemos qué características tiene un contrato colaborativo. Definitivamente, un contrato colaborativo es un contrato estándar, pues quiere decir un contrato estándar que trata de balancear los riesgos entre las partes y como los contratos FIDIC, por ejemplo, el contrato FIDIC es un contrato colaborativo, pero eso también es un contrato estándar. Y los contratos colaborativos como los Consensus Doc, los NEC, que se han aplicado mucho acá en Perú, el NEC 3, opción F, ¿no es cierto?, en los panamericanos, tienen estas características, o algunas de ellas. Alertas tempranas, siempre debe estar hecho por los ejecutores, remueve impedimentos y estimula la comunicación, creatividad y colaboración, busca que los involucrados atiendan o entiendan los objetivos y recompensas de las personas que generan valor al proyecto. Seguido a esto, la gran diferencia, y con eso termino esta primera parte, la gran diferencia de involucramiento es el involucramiento incondicional del cliente. La gran diferencia entre lo que vino después del Design Build o el EPC, donde el cliente decía qué es lo que quería, luego se retiraba y veía cómo quedaba el producto final, la gran diferencia con los proyectos integrados es que el cliente tiene que estar involucrado incondicionalmente en todas las etapas. ¿Por qué es importante esto? Porque se tiene que entender que el cliente es el único que puede decir qué es o qué no es valor para su proyecto. Nosotros, los constructores, los gerentes de proyecto, los proyectistas, guiamos al cliente, pero el que escoge qué genera y qué no genera valor a todo el negocio siempre es el cliente. Por eso es importante que en estos entornos colaborativos esté involucrado siempre el cliente. Bueno, esa era la primera parte de la presentación que les tenía. Vi pertinente en esta suerte de, en esta suerte de coyuntura, tratar de pasarles un pequeño resumen, lo que se ha estado viendo en esas acciones post pandemia para los proyectos y qué buenas prácticas tener. De cierta manera, hemos visto, un segundito, un segundo, por favor. Perdón. Teníamos pues una llamada de trabajo. A ver, avances en Latinoamérica que ha habido en estos protocolos sanitarios o de bioseguridad. Bueno, en realidad acá en Perú, por intermedio de la Cámara Peruana de Construcción, estamos elaborando uno también, nos estamos guiando algunas cosas que hemos visto. Les voy a enseñar básicamente algunas cosas que se han visto en Argentina, Chile, México y Costa Rica, estos 4 protocolos. He detallado un poquito más el de Chile, me parece que tiene de cierta manera un poquito más de detalle, y de cierta manera todos dicen más o menos lo mismo. Básicamente les voy a pasar por intermedio de José, de Pepe, estos archivos para que los puedan tener, pero básicamente los protocolos o lo que vamos a tener después de esta post-pandemia, vamos a seguir regresando regularmente o progresivamente a los proyectos, creo yo, y lo que tenemos que tener es tratar de tener un paraguas o un panorama donde tengamos que tratar de evitar los contagios, ¿no? Entonces, algunas ideas que dan estos protocolos sanitarios, por ejemplo, en la Cámara Chilena de Construcción, es distribuir la jornada en diversos turnos y diferir horarios de ingreso y salida de los trabajadores de forma tal de cuidar su salud y sus fuentes laborales. Ojo, esos son solo ideas. Al menos acá en Perú hoy día no hay nada dicho, no hay nada escrito. Todavía las autoridades no se han pronunciado del todo de cómo va a ser esto, hay cierta incertidumbre, pero por eso quería presentarles esto para que tengan una idea de qué es lo que, de cierta manera, podríamos ir viendo. Entonces, está probablemente de separar turnos para almuerzo, separar turnos para ingreso a los proyectos, para evitar que haya mucha aglomeración de personas. Desarrollar protocolos para monitorear el estado de salud. Algunos han estado viendo temas de termómetros, el tema de repartir estas mascarillas, implementar justamente las medidas de higiene y distanciamientos, luego cambiar todos los hábitos y rutinas que sean necesarias para evitar la propagación de la enfermedad,
mantener informados permanentemente a los trabajadores con comunicaciones y dar facilidades necesarias para garantizar la permanencia en los hogares de todas las personas. En el protocolo sanitario de la Cámara Chilena hay varios focos que han puesto énfasis, por ejemplo, acciones a tomar para las empresas. Ellos sugieren flexibilizar horarios o celebrar pactos sobre horarios diferidos de ingreso y salida con los trabajadores, combinar la distribución de la jornada por turnos, como les comentaba, otorgar facilidades para las personas que tengan síntomas e evitar la aglomeración. Luego tendríamos estas acciones para el ingreso a obra, evitar los saludos con contacto directo, tomar la temperatura, implementar protocolos de higiene, como habíamos comentado, implementar registros de autodeclaración de salud, el uso de guantes, limpiar todas las herramientas de trabajo. Este es un protocolo que también tenemos que seguir, tratar de que los obreros no cambien herramientas entre ellos y tener un protocolo para la limpieza cada cierto tiempo de estas y la provisión de mascarillas. En lo que respecta a los vestidores y duchas, reforzar las rutinas de limpieza y sanitización previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados, usar el hipoclorito de sodio, ¿no es cierto?, la lejía que conocemos, de cierta manera, bueno, de sodio o cloro también, dependiendo de los porcentajes, tratar de desinfectarlo continuamente, tratar de que los vestidores no entren grupos de más de 20 personas, tanto vestidores, baños como duchas, para evitar la aglomeración. En lo que respecta a acciones al interior de las obras, habilitar más puntos de lavado y limpieza, supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas y no se las presten, como les comentaba, suspender toda charla que requiera más de 10 personas, tener charlas más pequeñas y más escuetas, suspender cualquier reunión masiva y reforzar la señalización visual de medidas preventivas para el contagio, así como establecer protocolos de acción contra casos sospechosos. Tenemos acciones al interior de las obras, cumplimiento estricto por parte del trabajador de recibir el tema de, todo el tema de asistencia de salud, avisar el Departamento de Recursos Humanos, convocatoria aparte de la empresa a los comités de las obras, en general tratar de que los trabajadores estén bien informados y que cumplan con todos estos. Por ejemplo, si un trabajador tiene sospecha que está infectado, no ir a la obra a comentarlo, sino comunicarse por teléfono, por mensajería, por WhatsApp u otros, y tratar de mantener el seguimiento nosotros como empresas de control de estos temas de cuarentena si es que hubiese. Acciones en horarios o almuerzos o colocaciones, como les decía, implementar horarios de almuerzo diferidos, distanciamiento entre mesas, por lo menos según la Cámara Chilena, a 1.5 metros, higiene permanente del lugar, hay que tener un protocolo con las personas que dan los alimentos, probablemente que no roten mucho entre ellos también, utensilios son de uso personal, probablemente descartables también, implementar la salida de obra, lavado de manos durante 20 segundos con agua y jabón y usar mascarillas. Es importante que tengamos un protocolo de entrada y de salida y que veamos que cuando la gente entra sí se lave las manos, ¿no es cierto? Para los trabajadores de mayor vulnerabilidad, tenemos que ver de que estas personas se tomen medidas preventivas. Bueno, tenemos un tema de teletrabajo, hay temas que ya tienen mucho que ver con las normas de cada país. Y por último, las acciones de tomar por los trabajadores en su transporte, en caso de sospechar que se esté enfermo o síntomas asociados, abstenerse de utilizar el transporte público o tratar de avisar antes en obra, evitar el posible toma de transporte, utilizar mascarillas y para viajes cortos tratar de caminar o usar otros medios, probablemente si es que es viable tener esto y tener vehículos particulares. Bueno, esto era un poquito lo que pasa de cierta manera en lo que la Cámara chilena, en realidad en la Cámara mexicana hay algo similar, básicamente lo que ellos ponen distinto es una suerte de funciones principales de cómo gestionar esto, gestionar todas las contingencias derivadas por la situación del coronavirus, analizar y aplicar los planes de actuación, cooperar con las autoridades en 3 niveles de gobierno, comunicar y coordinar con los profesionales sanitarios de un posible contagio. Bueno, como les digo, se los voy a pasar por intermedio de un link.
a los que necesiten. Hay algunos protocolos más gráficos que esto se podría pegar en las obras de cómo lavarse las manos, qué es lo que hay que hacer. Parece mentira, pero esto es importante. Es una medida de cómo hacerlo. Estos gráficos deberían estar pegados en las obras. En la Cámara Peruana, en la Cámara Argentina de Construcción, de cierta manera se enfocan también en medidas de protección, tanto en las obras como personales, y de cierta manera lo que toma es un poquito más de lo que hemos conversado. Y por último, en la Cámara de Costa Rica, o en la Cámara costarricense, básicamente también habla de lo que es diferente de las otras. Como les digo, esto es un compendio. Visitantes en la obra, se recomienda no tener visitas a la obra más allá de lo imprescindible, como ser técnicos, ingenieros, pero no tener tantas visitas. En las oficinas y salas de reunión, donde se encuentran los planos, se entregan insumos administrativos, se realizan trámites, entre otros se debe restringir la circulación también en las bodegas y manejo de herramientas, tener pocas personas que hagan esto, tanto las que traigan equipo de protección personal, como que tratar de tener lo menos posible, ¿ok? Y para terminar, de cierta manera, les comentaba ya a manera de Perú o de otros países, en líneas generales, cuáles consideraciones podríamos tener. Bueno, tener un protocolo sanitario como empresa antes del inicio de las obras, que eso que es sumamente importante, al margen de los 4 que hemos tratado de repasar rápidamente ahora, tratar de tener un protocolo, sí, antes del inicio, revisar a diario, revisión diaria de normas que se van dando al respecto, ya sea en Perú o en otros países. Estas normas en estos días que tenemos de cuarentena han ido cambiando bastante, o han ido actualizándose, o han ido siendo cada vez mejor, tener un tema más cercano a ello. Lo otro que les digo, para la reincorporación, revisar almacenes propios y de subcontratistas a la reincorporación de las obras. Sería bueno que haya un inventario nuevamente para evitar problemas de que haya habido pérdidas u otro de ese tipo de cosas. Otro de los temas que tenemos que ver es revisión y mantenimiento de equipos, grúas, elevadores, fajas transportadoras, mini cargadores. Creo que van a necesitar un mantenimiento después de este mes de cuarentena. Tendríamos que revisarlos para operarlos correctamente. Asimismo, la toma de medidas topográficas, probablemente ha habido elementos que se hayan movido, temas de limpieza de la obra, todo eso hay que verlo. Y por último, hablar con municipalidades, SUNAFIL, en el caso de Perú, y demás entidades para estar al tanto que irán pidiendo, porque creo que vamos a ir haciendo un camino, como dicen, un camino al andar, ya que no hay nada atrás de esto que podamos ver como jurisprudencia, salvo otros países. Ver mucho, creo yo, cómo ha ido pasando en China, que ha sido el primer país que ha tenido estos problemas, y ya hoy día se están reactivando. He visto en algunas noticias que ya a partir del 25 de marzo han estado reactivando algunas cosas, entonces están muy al tanto de lo que están haciendo otros países y cómo les ha ido bien. Bueno, eso era todo lo que les quería comentar el día de hoy. Acá hay, bueno, para los que me quieran seguir, algunas redes, estoy actualizando continuamente esto en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, algunos de estos temas, así que los que quieran verlo lo pueden tener. Quería de repente responder un par de preguntas, Pepe, si es que me las puedes pasar. Sí, o de acá te las dicto, te las digo, porque las tengo ya resumidas. Okay. José Miguel dice, hola, en los contratos colaborativos, ¿cómo involucro al contratista en el proyecto desde el inicio? Y si ellos aparecen recién en el momento de la licitación. ¿Sí? Perdón, ¿me puedes repetir? Se cortó un poquito. Ya, en los contratos colaborativos, ¿cómo involucro al contratista en el proyecto desde el inicio? Ya, sí, es una pregunta frecuente. En realidad, bueno, por lo corto del tiempo, ¿no es cierto? No he podido detallar, pero en general me imagino que la pregunta va un poco, si es que no tengo contratado a un subcontratista o contratista, ¿cómo lo involucro? Nosotros tenemos una etapa, por ejemplo, que hemos desarrollado de un convenio de colaboración que se firma, que de cierta manera si se llega al target cost o costo objetivo, se da la obra. Nosotros hacemos un contrato espejo con los subcontratistas, que de tener la obra a un costo objetivo planteado en una etapa temprana, eso se decanta o gatilla un contrato de construcción donde sin negociar de nuevo los costos, o los precios, mejor dicho, esto se da nuevamente.
o sea, digamos, gatilla el contrato de construcción ya teniendo el costo objetivo planteado, ya que nosotros disgregamos todo un costo objetivo y luego lo damos a cada uno o a cada parte, digamos, proporcionalmente en ratios a cada subcontratista, que son el Pareto, ¿no? El 80-20 del costo. En realidad, eso es lo que tratamos de hacer, traer a todos en una etapa temprana. ¿Okay? De ahí hay otra pregunta. La estructura del contrato para un modelo IPD cambia. ¿Existe alguna experiencia en el Perú? Repito, ¿la estructura del contrato para un modelo IPD cambia? A ver, estamos hablando de dos temas. Hay uno que es el sistema y otro el contrato. Cuando hablamos de un contrato colaborativo, la experiencia que ha habido en Perú, las más grandes al menos, son las del contrato NEC, que se ha usado en los Panamericanos, que ha sido el NEC 3. El NEC 3 es un contrato del Reino Unido, que es el New Engineering Contract, que tiene que ver con justamente un contrato desarrollado por los británicos, que tiene estas cláusulas comentadas de alertas tempranas, de temas de colaboración. Y por otro lado, también hay contratos como el Consensus Doc 300, que son contratos digamos, de IPD, que tienen que ver con justamente la misma temática, pero sobre todo lo que hemos trabajado mucho, algunas empresas en el Perú, es tratar de tener unos entornos colaborativos, ¿no? Que de cierta manera tiene que ver con trabajar en el sistema, en un tema de VDC, por ejemplo, que es de Virtual Design and Construction, donde tiene que ver objetivos del cliente, sesiones SAIS, usar la tecnología digital BIM y el PPM o PPM o el Product Production Management, que tiene que ver con procesos Lean para nosotros poder integrar en el sistema en la obra. Te pediría, Pepe, una última pregunta, que tengo una videoconferencia de trabajo. Estos tiempos está trabajando más que otros, así que... A ver, la última pregunta, que creo que también está respondida, pero es, ¿en qué tipo de contratos colaborativos se amolda más a la realidad peruana? Bueno, sí, básicamente yo les diría que, a ver, cualquier contrato estándar, como les decía, que tenga los riesgos equilibrados funciona. No hay mucha jurisprudencia, no hay mucho que hayamos usado. Si me preguntan a mí, yo creo que hay mucho trabajo, sobre todo en las partes y en las personas, en el sistema, y de hecho que tiene que ir acompañado con un marco que pueda darnos las facilidades de eso, ¿no? Yo no me atrevería a decirles qué tipo de contrato. Yo creo que teniendo las personas correctas podría funcionar de una buena manera, pero sobre todo trabajar en el sistema, ¿ok? Bueno, yo en realidad tengo que despedirme. Muchas gracias por estar acá en este poco tiempo que nos ha tocado, en estos 40 minutos. Y bueno, ya saben, cualquier cosa que necesiten por intermedio del capítulo, que estamos haciendo un trabajo arduo en estos Lean Talk para poder tratar de seguir informando, estar pendientes con eso. Muchas gracias. Perfecto, gracias César. No se vayan, les comparto que mañana seguimos vamos a tener todas las semanas, hasta que el cuerpo aguante todos estos webinars. Mañana tenemos la participación de un invitado especial, un amigo de México, Manuel Rodríguez Suárez, que siempre tiene cosas buenas que decir sobre ingeniería de costos. También tenemos la participación de ese mismo día, el día de mañana, de Juan Germán Galloso, que es un instructor avanzado y consultor Lean. Él nos va a hablar de un recorrido Lean, de su recorrido Lean de creo que más de 20 años o 20 años y algo. Y también vamos a tener la ponencia del día jueves de Justo Cabrera, ya que nos va a hablar del BDC en la gestión de colaborativa de proyectos de construcción. Esas son las actividades que vamos a tener esta semana. Y el viernes y sábado no he podido sacar la promoción, pero vamos a tener un trabajo bien detallado y sumamente práctico de Last Planner con Jorge Miranda, que
que es el gerente general del capítulo y uno de los principales consultores de Lean en la región. ¿Ya? Es un trabajo, es un viernes y sábado. No he podido sacar la promoción para ponerla, pero igualito la voy a sacar, la voy a promocionar, se las voy a mandar por correo y vamos a atacar y tocar sobre todo temas de Last Planner y va a ser por esta misma plataforma, va a haber encuestas y va a haber participación de los que puedan asistir. Nada, terminamos ya la ponencia de hoy, les agradezco su participación. Veo que está inscrito, muchas gracias, muchas gracias. Espero que haya sido de agrado esta ponencia y los espero mañana a las 6 con la ponencia de Manuel de México y a las 8 la ponencia de Juan Germán de Perú que va a tocar temas Lean. Gracias, gracias por participar. Conmigo es hasta mañana a las 6 y 8 de la noche. Por las redes sociales, ya conocen las redes sociales del capítulo, sigan el capítulo del Lean Construction Institute Perú, también sigan las redes de la comunidad de buenas prácticas y los espero el día de mañana. Muchas gracias a todos.